periódicos como el New York Times han denunciado que nos roban el 99% de nuestra pesca, el 99% de nuestra pesca. De manera que cuando uno va por Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas o la provincia del Oro, se encuentra con que los pescadores dicen ya no tenemos que pescar. Bienvenidos una vez más a Mentes al Día. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Es la creación de la nueva reserva marítima de 8 millas una solución a la depredación pesquera? Para este tema tenemos a Marcelo Larrea. Él es coordinador de Galápagos Vive. Bienvenido a nuestro programa. Muy grato para mí estar contigo, Karina, en Mentes del Día, nuevamente, para conversar sobre estos temas marinos que son de tanta trascendencia para el país. Pues sí, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha anunciado la creación de una reserva marítima de 8 millas en la costa continental. Uno de sus propósitos, ha señalado, es la protección de tiburones, mantarrayas, tortugas marinas. ¿Cuáles serán las incidencias reales de esta reserva, Marcelito? Cuéntanos, por favor. Bueno, la declaración la hicieron en Panamá en esta conferencia mundial, Our Ocean, y realmente el objetivo de proteger la vida de los tiburones, de las mantarrayas, de las tortugas marinas, como fue señalado, entiendo, por el ministro de Ambiente, el señor Manrique, carece completamente de sentido, porque los tiburones no viven en la milla 1, no viven en la milla 2, ni viven en la milla 8. Y la pesca de tiburones tiene lugar en la milla 100, 120, 130 y más adentro del mar. Lo mismo ocurre con las mantarrayas y con las otras especies marinas, de manera que este objetivo que ellos han anunciado como un gran suceso propagandístico no tiene ningún efecto concreto. Por el contrario, pone en evidencia que hay un gran desconocimiento de la vida del mar, de la naturaleza de las distintas especies marinas que dicen proteger y que con decisiones de este tipo no les protegen en absoluto, lo cual pone al país frente al riesgo de una falacia absolutamente inaceptable. Bien. Otro de los propósitos de esta iniciativa, ya declarado, el gobierno, es avanzar en la sustentabilidad de la pesca artesanal. Eh, ¿Qué elementos positivos trae la nueva reserva para los pescadores artesanales? Bueno, más que elementos positivos, trae elementos negativos. La pesca artesanal, particularmente desde la adhesión a la CONVEMAR en 2012, introducida por el presidente de esa época, ha tenido consecuencias etnocidas para los pescadores artesanales. En el Ecuador, al 2012 deben haber existido alrededor de 300.000 pescadores artesanales. Ellos representan una tradición secular de siglos y a lo mejor de milenios en la cultura milenaria de Quito. Siempre nuestra nación estuvo ribereña al mar y siempre estuvo alimentándose de los peces y mariscos. Esta no es ninguna novedad del siglo XX ni del siglo XXI, esto tiene miles de años de historia. Y los pescadores artesanales son depositarios de una tradición milenaria y de una cultura marina milenaria, que tiene siglos y siglos. Nadie como ellos conoce cada una de las especies que se desarrollan, viven, nacen, crecen, se reproducen en nuestros mares. Cuándo es el momento de incubación, cuándo nacen, cuándo deben ser pescados, cuándo mueren, etc. Y por lo tanto, todas las vedas que en el pasado tenían éxito se realizaban sobre la base del consejo de los pescadores artesanales. Nadie como ellos conoce, insisto, la naturaleza de nuestro mar. Pero desde esta adhesión a la CONVEMAR hacen vedas cuando les da la gana,
en función de favorecer intereses de las grandes corporaciones pesqueras o de las flotas pesqueras extranjeras, que es peor todavía, con consecuencias gravísimas para los equilibrios del ecosistema marino, que implican la extinción de numerosas especies. Este es un tema sumamente importante y de fondo. El otro es que este desconocimiento tiene consecuencias, decían, los equilibrios del ecosistema marino. Pero además, la Convemar ha implicado arrinconarles a los pescadores artesanales. Ha implicado reformas en la ley de pesca que está vigente, que reduce el ámbito de pesca de los pescadores artesanales apenas a 8 millas y establece una serie de mecanismos de control, supervisión sobre los pescadores artesanales que lo que está haciendo es eliminándoles a los pescadores artesanales. Unido este tipo de reglamentación y de mecanismos de persecución contra los pescadores, tenemos las operaciones gigantescas de las flotas pesqueras extranjeras. En el caso de la flota china, por ejemplo, es de dominio mundial. Solamente, lamentablemente, en el Ecuador se trata de desconocer, pero es de dominio mundial. Periódicos como el New York Times han denunciado que nos roban el 99% de nuestra pesca, el 99% de nuestra pesca. De manera que cuando uno va por Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas o la provincia del Oro, se encuentra con que los pescadores dicen ya no tenemos que pescar. Ese es un tema sumamente grave. Y naturalmente la insuficiencia de la cantidad de peces, por un lado, ha implicado que en estos últimos 10 años los precios de los peces y mariscos se disparen en el mercado interno y que para las familias ecuatorianas que igualmente están acostumbradas durante siglos a alimentarse de peces y mariscos, cada vez el pago que hay que hacer por estos alimentos y la calidad de estos alimentos, el pago sea más alto y la calidad disminuye. Estas son las circunstancias en las que ellos están enfrentando. A esto se suman otros elementos adicionales, tanto la presión del control sobre su actividad productiva, la ignorancia de sus conocimientos, el desprecio a la pesca artesanal, tiene consecuencias gravísimas en el ecosistema, pero además tenemos el problema del narcotráfico. Los pescadores están siendo víctimas de asaltos sistemáticos, les roban sus lanchas, les roban sus barquitos, les roban sus motores, les inducen, condenados a no tener cómo vivir de la actividad tradicional económica de producción de sus familias. Muchos de ellos han tenido que prestar sus servicios a las redes de narcotráfico. Y cuando estos barcos, estas pequeñas embarcaciones son detenidas, no detienen a los verdaderos narcotraficantes, sino a los pescadores. Algunos de ellos han sido condenados a 25 años de cárcel por hacer estas labores de transporte de drogas gracias a la presión del narcotráfico. Y muchos de ellos han sido asesinados. La semana pasada mataron a dos pescadores en Manabí, hay uno que está desaparecido porque les han robado sus lanchas. Hay 7,000 pescadores artesanales presos en Estados Unidos, porque gracias a la absurda adhesión del Ecuador a la Convemar, el Ecuador renunció a su soberanía territorial marina sobre 200 millas de mar, reduciéndola a apenas 12. Y claro, las flotas extranjeras y están operando más allá de las 12 millas, detienen a cualquier pescador artesanal y se los llevan y lo condenan en Estados Unidos. Eso es el holocausto de uno de los instrumentos y pulmones fundamentales de la vida económica y de la alimentación de los ecuatorianos. No podemos hacernos de la vista gorda frente a una situación de esta naturaleza. Ahora, Y a quienes no hacen la curva, como les llaman los pescadores, ¿no? A las propuestas de los narcotraficantes de que les hagan la curva, de que les presten los servicios, los persiguen o los matan. Entonces, el drama de seguridad de la pesca artesanal es sumamente grave. Y ellos están haciendo movilizaciones ahora, organizándose para exigirle al gobierno que cumpla con sus responsabilidades de control del mar, de la seguridad marina, que les proteja a los pescadores artesanales. Pero es curioso que en este contexto, en lugar de tomar medidas de esta naturaleza, lo que vemos es que el gobierno está lanzando acciones como esta reserva marina de 8 millas que no tienen ninguna incidencia positiva en la vida de los pescadores artesanales ni en la estabilidad del ecosistema marino. sí, en realidad es un problema porque se decreta este tipo de problema, diría yo, y definitivamente no es sino para perjudicar a nuestros pescadores. Ahora, Marcelo, si la creación de esta reserva marina, como tú señalas, no resuelve los problemas existentes, ¿cuál es la alternativa?
Bueno, lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, ¿no? La alternativa es denunciar la CONVEMAR. La CONVEMAR implica una mutilación territorial de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Ha abierto la puerta a las operaciones de las gigantescas flotas pesqueras extranjeras, como la flota china, por ejemplo, pero no solamente la flota china está operando en las inmediaciones de nuestro mar, tanto en la costa archipelágica como en la costa continental. Están amenazados nuestros recursos submarinos, nuestros recursos de los fondos submarinos, nuestros recursos de la plataforma continental, nuestros recursos de la cordillera submarina de Manta. Y todo esto que el Ecuador ha construido en 200 años de historia republicana, una legislación vigorosa, nacional e internacional, para proteger nuestros derechos marinos, fue botado a la basura con una absoluta ignorancia de la historia precedente y de los derechos adquiridos por nuestra república, y no solo por nuestra república, sino por nuestras repúblicas hermanas de Colombia, Perú y Chile, fundamentalmente, que son adherentes y suscriptores del Tratado del Pacífico, Declaración de Santiago en 1952. La primera tarea que el presidente de la República debe asumir no es dejarse de hacer estas declaraciones de reservas marinas, la que hizo hace un año y pico en Copenhague sobre la reserva marina de Galápagos. No ha tenido ninguna eficacia, parece que era más un negocio financiero que una medida de carácter ambiental. Y esta de aquí es simplemente una cortina de humo. Nosotros habríamos esperado que la delegación ecuatoriana en esta cumbre de las Naciones Unidas de Panamá sobre alta mar hubiese denunciado la gravedad de la depredación de nuestras especies marinas, la ilegalidad de las operaciones de estas gigantescas flotas extranjeras. Precisamente estas flotas gigantescas se acercan a las riberas continentales y archipelágicas en todos los continentes, y en el caso del Ecuador, particularmente por la riqueza del mar del Ecuador, porque la mayor pesca precisamente se produce alrededor de las costas, no en la alta mar propiamente dicha, sino las flotas chinas estarían pescando en alta mar y no tendrían ningún problema. Pero lo que han hecho es un acto de encubrimiento, y eso es lo que hay que denunciar. Esta decisión de crear esta reserva marina de 8 millas y presentarla como un gran acontecimiento mundial no es más que un acto de encubrimiento del proceso de depredación de nuestra pesca habilitado por la CONVEMAR, y el robo se estima que son como 100.000 millones de dólares al año que se llevan en peces y mariscos, pertenecen a todos los ecuatorianos, y con las consecuencias gravísimas además de estar asesinando nuestro mar, están matando, porque esta pesca depredadora implica la extinción de numerosas especies. En el caso de los tiburones, por ejemplo, es gravísimo, lo hemos subrayado varias veces, porque en el año 2007 el señor Correa legalizó la pesca incidental de tiburones, y la depoblación de tiburones en estos 15 años tiene consecuencias gravísimas para la estabilidad del ecosistema marino. Los tiburones están en la cúspide de la cadena trófica. Ellos devoran los cadáveres del mar y garantizan la salud del mar, la salud de las especies. Esta agresión contra los tiburones, entiendo que es lo que motiva que el ministro Manrique diga que la reserva de 8 millas va a proteger a los tiburones. Eso es absolutamente falso. Es necesario restablecer nuestra soberanía sobre las 200 millas de mar territorial y tomar medidas claras para impedir la extinción de especies de tiburones, y con ella la acidificación de nuestro mar, la pérdida de los equilibrios mínimos del ecosistema marino, y garantizar la vida de las demás especies. Pero insisto, los tiburones no viven en la milla 1, ni en la milla 2, ni en la milla 8. Viven más allá de las 80 millas, y la pesca de tiburones, la gravísima pesca de tiburones que tiene lugar en nuestro país, porque el comercio de aletas de tiburón es un mercado extraordinariamente grande en el mundo, y de grandes beneficios, ocurre sobre las 130 millas de mar. No se pueden tomar estas decisiones ignorando y desconociendo la naturaleza de la vida del mar. El ampliar la reserva marina a 200 millas puede tener un impacto económico en nuestro país, ya que de todas maneras, si es una pesca no tradicional e ilegal al invadir nuestra reserva, eh, ¿también hay algún impacto en ese sentido? Bueno, no es pertinente declarar una reserva marina de 200 millas, ¿no? Lo pertinente es declarar nuestra soberanía territorial marina sobre 200 millas, que además insulares y continentales, que está declarada en el milenio anterior, ¿no? De manera que no le estamos pidiendo que haga nada nuevo, simplemente que denuncie a la CONVEMAR, porque la CONVEMAR implica que
esta convención nos reconoce apenas solo 12 millas de mar territorial, cuando nosotros tenemos derechos adquiridos sobre 200 millas de mar territorial insular y continental. Y además tenemos 125 millas intermedias, sobre las cuales en 1986 el Ecuador declaró formalmente soberanía, porque la distancia entre el archipiélago de Galápagos y el territorio continental es de 525 millas, y el mar del Ecuador siempre ha sido uno solo, territorio continental y marino ecuatoriano, que incluye el archipiélago, siempre desde 1830 ha sido uno solo, de manera que no tenemos por qué permitir que invadan nuestro mar, no, y lesionando gravemente la soberanía del país, que esa adhesión a la CONVEMAR, que es violatoria de la Constitución de la República, que en su artículo 4 establece categóricamente el carácter irreductible del territorio de la República, incluido naturalmente su mar territorial y su espacio aéreo. Esté vigente, tenemos que denunciar la CONVEMAR y restituir nuestros derechos. La única forma jurídica, para empezar, que permita a nuestra Marina fortalecerse para que cumpla con sus tareas de seguridad marina, desarrollar una policía marina adecuada, desarrollar una política de protección de las especies marinas, garantizar la provisión de proteína marina para la mesa de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, desarrollar y fortalecer la pesca artesanal, beneficiarnos de los conocimientos seculares de los pescadores artesanales, fortalecer la pesca industrial ecuatoriana. Tal vez es absurdo pensar que la explotación depredadora que se lleva 100.000 millones de dólares al año y está devastando nuestro mar continúa, pero sí podemos desarrollar una industria pesquera que pueda proveer de peces y mariscos a distintos países del mundo y que beneficien al conjunto de la economía ecuatoriana, pescándolos como se debe pescar y cuando se debe pescar, no antes, porque lo que está ocurriendo antes es que sin conocimiento de los ciclos vitales de las especies marinas les pescan con absoluta ignorancia y están depredando nuestro mar y condonándonos a un ecocidio en el mar del centro del mundo, que es un mar extraordinariamente rico, es el Yasuní de los mares del mundo, nuestro mar, por su extraordinaria diversidad de especies, pero también por la extraordinaria cantidad de la profusión de vida de estas especies, lo cual a lo largo de los siglos nos ha generado problemas porque en el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, teníamos la invasión de los balleneros, de los piratas y corsarios ingleses para pescar a las ballenas y llevarse el aceite de ballenas. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, tuvimos incluso la famosa guerra del atún, cuando buques estadounidenses estaban pescando ilegalmente en nuestras 200 millas de mar. Y ahora, con la adhesión de la CONVEMAR, estamos renunciando a el Yasuní de los mares del mundo, que es ecuatoriano, como ecuatoriano es el Yasuní, el Chimborazo, la cuenca del río Guayas o el Pichincha. ¿Anular la CONDEMAR? Denunciar la CONVEMAR. En el derecho internacional, los países tienen el derecho de adherirse o de denunciar los convenios internacionales. La denuncia es el concepto que implica lo que diríamos comúnmente la renuncia a este convenio. El Ecuador no tiene por qué ser rehén de un convenio internacional que lesiona sus derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a ser un Estado a la vez continental y archipiélago, porque la CONVEMAR no reconoce la existencia de estados continentales y archipelágicos a la vez. Solamente reconoce la existencia de estados archipelágicos o la existencia de estados continentales. Pero el caso del Ecuador es un caso en el que se trata de un estado continental y archipelágico. Por eso nunca debió haberse adherido a la CONVEMAR. Por eso en el año 82, cuando se suscribió la CONVEMAR en Jamaica, el presidente de entonces, el presidente Hurtado, expuso que el Ecuador no podía adherirse a la CONVEMAR porque la CONVEMAR no reconoce su existencia, ¿no? Además de otros argumentos fundamentales que tienen que ver precisamente con los temas de la pesca y que tienen que ver con la soberanía marina. Esa objeción del entonces presidente Hurtado tiene plena vigencia y es la base en la cual el Ecuador debe proceder cuanto antes a la denuncia de la CONVEMAR, proteger la vida de nuestros pescadores artesanales, proteger la mesa de todos los ecuatorianos y nuestro derecho a alimentarnos de peces y mariscos, proteger el ecosistema marino que está en gravísimo riesgo, proteger nuestro espacio marino y nuestro espacio aéreo, nuestro mar territorial, proteger nuestras Islas Galápagos y nuestra soberanía sobre las Islas Galápagos. Estos son los grandes temas que están en juego y que no se resuelven con una declaración como esta de formar una reserva marina de 8 millas que carece absolutamente de sentido y que trae más riesgos, es un acto de capitulación a la pesca depredadora gigantesca que está teniendo lugar tanto en el mar continental como en el mar de Galápagos.
falta de estudio, de conocimientos, de asesorías a los señores ministros y al señor presidente de la República del Ecuador para que pueda realmente defender toda la reserva marina de nuestro país. Ese es un llamado de parte de Mentes al Día, On TV Plus, y también damos las gracias por estar en nuestro programa Marcelo Larrea. Él es coordinador de Galápagos Vive y tiene un gran conocimiento sobre este tema que ustedes pueden tenerlo en cuenta. Gracias por estar con nosotros.